buenas tardes a todos y a todas. Bueno, realmente para mí hoy presentar este plan Argentina Innovadora 2020, este es el resumen ejecutivo del plan, con los lineamientos los antecedentes, la historia que Lino acaba de reseñar, no desde una retórica, sino de la experiencia de todo científico. Yo siempre cuento que debemos ser uno de los pocos países donde realmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología está ocupado por un científico. Cuando participé en una reunión, yo todavía no era presidenta, en Estados Unidos con científicos en Nueva York, Lino era titular de la agencia, Daniel Filmus era ministro de Educación. Bueno, yo ahí pensé, tenemos que tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en la República Argentina. Y la verdad que cuando lo conocí a Lino, su liderazgo, su conocimiento y fundamentalmente su comprensión de esto tan difícil que es de articular lo privado y lo público. Me hicieron el cuadrito del 17 con la inversión de Estado, esa que te pedí. A ver, el slide de la página 17 del informe ejecutivo, si lo pueden poner, bueno, cuando lo encuentren lo ponen en la pantalla. La verdad, en realidad han identificado en Argentina Innovadora seis grandes ramas, porque se han basado en el principio de la focalización. Esto es, como decía, el no hablar de 28 cosas, sino concretamente en 6 actividades que son agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud. Todo eso atravesado por todas las disciplinas científicas. Han identificado 34 núcleos socioproductivos estratégicos, que son además muy federales, porque no se ubican, o sea, yo no voy a hablar ya de la cantidad de metros cuadrados, Lino lo hizo, estamos ya entre lo construido, en construcción y a licitarse en los 91.000 metros cuadrados que necesitábamos de los 120.000, 130.000 para destinarlos a institutos científicos, laboratorios, porque obviamente se requiere infraestructura. Yo recordaba el otro día cuando hablé en la Asamblea Legislativa, cuando fui a inaugurar el Instituto de Rosario, que los científicos me comentaban que cuando llovía en Rosario tenían que estar en los sótanos con las botas, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahí, lo verde, hay varios países ahí, yo me voy a poner los anteojos porque lo tengo acá en la página 17, y vemos lo importante de la inversión. Página 17, por favor, un minuto. Acá estamos. Lo verde es la inversión que hacen las empresas y lo celeste es la inversión que en investigación y desarrollo hacen los países. Por favor, nuevamente. Japón, el primero, como verán, a ver, Japón, la línea verde es la inversión privada de las empresas en investigación y desarrollo y lo chiquitito celeste es inversión del Estado. El segundo es Corea del Sur, que recién lo mencionaba Lino, lo verde, empresario, lo celeste, el Estado. Luego, Estados Unidos, y como verán, todos los países desarrollados, la parte privada se va achicando, llegando al Reino Unido, España. Ya en Brasil, el Estado invierte más que la parte privada. En Rusia exactamente lo mismo. Y fíjense, en Argentina, la diferencia abismal que hay entre la inversión que el Estado dedica a investigación y desarrollo, o sea, tecnología, y la que hace el Estado. Por eso, también una llamada muy importante a los empresarios argentinos. Yo lo he hablado con Lino hoy por la mañana y él me decía, esto también sucede porque estos países tienen industrias de alto valor agregado, cuyos empresarios necesariamente para seguir compitiendo y para seguir siendo exitosos necesitan hacer una gran inversión. Nuestro país, que no tiene todavía un gran desarrollo de valor agregado en tecnología y se destaca más por recursos naturales o por materias primas que no tienen un alto valor agregado, bueno, esta es la clave. La clave para poder desarrollarse es que esto se invierta
y que sea el sector privado el que más invierta en investigación y desarrollo. Plata no les falta con lo que se han ganado en la última década. Y además, como Lino decía, hemos dado el ejemplo, porque es cierto, antes decían, ¿qué hacían con mis impuestos? Bueno, con los impuestos, el Estado argentino está investigando, está desarrollando ciencia y tecnología para aplicarla ¿a qué? A la economía, a las industrias, a las empresas de servicios, de bienes, de modo tal, y esto lo he repetido en infinidad de veces, que sea el conocimiento el gran productor y generador de riqueza del siglo XXI. Yo les decía que se han identificado en este plan de Argentina Innovadora 2020 34 núcleos socios productivos estratégicos ubicados en todo el país. Algunos muy importantes que se están desarrollando, esto que tengo acá, que ustedes dirán, ¿qué tiene esta mujer acá? Parece papa, no es papa. Esto, si me permiten los anteojos, porque me olvido el nombre científico siempre. Esto que tengo aquí es el yacón. Ustedes dirán, ¿qué es eso? El yacón, cuyo nombre científico es Smaliuntes sonchifolius, ¿sí? Es un tubérculo parecido a la papa, como una papa, originaria de la región andina del sur de Perú, Bolivia y noroeste de Argentina, Tucumán, Salta y Jujuy. Esto lo está trabajando un importante laboratorio argentino. No es nuevo, esto lo trabajaban los incas, el imperio inca, junto al amaranto, junto a otros elementos. El yacón es efectivo en el tratamiento de la diabetes porque es dulce pero no tiene glucosa. Por lo tanto, puede ser utilizado por los diabéticos, que además, ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo, que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual, obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que la diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo. Esto además es un prebiótico, estimulante del desarrollo de los lactobacilos y otros microorganismos benéficos para el tracto digestivo. Es un estimulante de la absorción de calcio y magnesio, incluyendo retención de calcio en huesos. Esto es muy importante para la mujer, que uno de sus principales problemas cuando sobreviene la menopausia es precisamente la pérdida de calcio en sus huesos. Además, es un reductor de triglicéridos, bueno, eso que no me va a salir, ya lo dijeron ustedes, en sangre, y es un estimulante de la respuesta inmune en el intestino, disminuyendo las posibilidades de la incidencia del cáncer de colon. Esto lo conocían los incas junto al amaranto, junto a la quenoa, hace 3.000, 4.000 años. En nuestro país esta producción es de escala familiar, pero tenemos fuertes posibilidades en la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán, precisamente de producirla a escala. Se llama Proyecto Yacón, está trabajando un importante laboratorio argentino. Quiero contarles un poco de estas cosas que me han impresionado tanto, como la quenoa, como el amaranto. El amaranto, que tiene más proteínas que el trigo y el maíz, y que tiene los aminoácidos que nos permiten hacer la síntesis de proteínas, aminoácidos esenciales que nosotros no tenemos. Cuando vinieron los conquistadores, los presuntamente inteligentes colonizadores, a evangelizar, los incas hacían galletitas de amaranto con figuras humanas. Los obligaron a suprimir el cultivo de amaranto, que tenía muchas más proteínas que el maíz y que el trigo, porque lo consideraban como un sacrilegio contra la Eucaristía, porque tenían figuras humanas y las llevaban a la boca. Prohibieron el cultivo de amaranto hace miles de años y castigaron a los pueblos originarios cortándole las manos a aquellos que violaban y cultivaban el amaranto. Hoy el amaranto, hoy la quenoa, hoy el yacón son cosas que están demandadas por los grandes países desarrollados para industria farmacéutica, para industria alimentaria, y sobre este proyecto estamos trabajando. Esto es una de las cosas que queremos decir, o sea, estamos trabajando sobre proyectos
muy concretos, muy realistas, que además van a permitir generar mano de obra en zonas, lo que decía él, dándole trabajo a nuestro ministro de Trabajo, generar trabajo genuino, que además con culturas milenarias, pero aplicadas también con modernas tecnologías. Ni que hablar, por ejemplo, en materia de fibras, por primera vez en la Argentina vamos a destinar más de 50 millones de pesos a un proyecto de camélidos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Muy simple, la lana del guanaco y la lana de la vicuña, que descerdada, la lana del guanaco está a $300 el kilo. El kilo de lana de vicuña descerdada está a $1.300 el kilo. La lana de oveja de finura de 20 micrones, con 55 de rinde al peine, es de $5 por kilo. Los incas, hace miles de años, tenían a la vicuña y al guanaco como los proveedores de las lanas y los tejidos, con una gran ventaja sobre los caprinos que introdujeron los colonizadores. Tanto la vicuña como el guanaco tienen en sus pezuñas todas como colchones, con lo cual no producen el efecto de raspar la tierra y de certificar que sí tienen las ovejas y las cabras. Por favor, nadie crea que ahora voy a emprender una campaña, ya llevo mañana la tapa de Clarín, Cristina emprende campaña contra ovejas y cabras. No, por favor, son hermosos bichos, pero la verdad que no tan apelmazadas sus pezuñas, y yo soy miembro de una provincia productora y veo el efecto de certificación. Y además, cuando comen, arrancan de raíz el pasto, en tanto que la vicuña y el guanaco lo cortan. ¿Vieron que hacen ese movimiento con los dientes así? Bueno, no es porque no le funciona bien la dentadura, es simplemente porque no arrancan la planta, sino que la cortan. La ventaja es que la planta, una vez que la comen, vuelve a crecer. Cuando te la agarra la oveja, te certifica porque no vuelve a crecer. Estas son las magníficas cuestiones colonizadoras que llegaron a enseñarnos. Cuando los incas enseñan estas cosas, cuando los incas tenían terrazas donde cultivaban diferentes tipos de cultivos, cuando hacían la técnica de la liofilización, que es extraer de un fruto, de un tubérculo, el agua sin que pierda los nutrientes con efecto del calor, ellos lo hacían hacía 4.000 años, dejando a la intemperie en la noche, por supuesto en los Andes, se lavan los alimentos, al otro día se descongelaban en forma inmediata por el efecto del sol y por lo tanto lo podían guardar de esa manera, sin agua y sin que eso hubiera perdido la calidad de los nutrientes. Ahora lo llaman proceso de liofilización. No sé qué nombre le darían los incas, pero esto lo hacían hacía 3.000 años, cuando los europeos, tan cultos ellos, vivían en cavernas. Digo esto porque es importante rescatar también el valor de las culturas originarias, cómo habían organizado. No se conoce de hambrunas antes de que llegaran los colonizadores a América, y luego, cuando vinieron y transmitieron enfermedades sexuales muy fuertes y además cambiaron la dieta alimentaria, porque eliminaron la quinoa, eliminaron el amaranto y impusieron el trigo y el maíz. El maíz está comprobado que carece del triptófano. ¿Qué es el triptófano? Bueno, el triptófano tiene un importante valor, es un aminoácido, ¿no es cierto? Qué bárbara que estoy. Estuve estudiando toda la tarde estuve estudiando. Es un importante, escuchen, porque es un importante aminoácido que actúa sobre todos los neurotransmisores que tiene el cerebro. Por eso los que solamente se alimentan con tortillas de maíz o maíz no tienen el mismo desarrollo intelectual que otros que se alimentan además con proteínas, con trigo. Y con estas cosas como el amaranto, la quinoa, como hacían los incas. Una cosa que yo vengo diciendo siempre
en cuanto al recurso humano argentino, un recurso humano con mucha proteína y, por lo tanto, mucho recurso humano altamente calificado que se ve en nuestros científicos que afortunadamente han comenzado a retornar al país y esperamos llegar pronto a los 1.000 científicos. Algunos con problemas, como me decía Lino, lo charlábamos ayer en la reunión, muchos tienen problemas para volver al país. ¿Por qué? Porque cuando quieren vender la casa que compraron afuera, no solamente no les alcanza para pagar